grupo 3, conformado por David Arizmendi, Carolina Bautista, quien les habla, Miguel Blanco y Antes Naizaki. En esta oportunidad presentaremos los datos y análisis del primer objetivo. Nuestro tutor es Cristian Camilo López. El desarrollo de esta presentación iniciará con la contextualización del primer objetivo y sus tareas de aprendizaje. Luego indicaremos una verificación de datos, realizaremos la descripción y análisis de los resultados, mostraremos algunas correcciones de las tareas del primer objetivo, indicaremos algunas dificultades y daremos las conclusiones. Para iniciar el análisis de esta actividad, debemos recordar el primer objetivo, el cual buscaba caracterizar las progresiones geométricas crecientes o decrecientes con el uso de representaciones en contextos matemáticos o no matemáticos. Para eso planteamos dos tareas. En la primera, se muestra una figura con 3 columnas y se le solicita al estudiante que indique para qué fila de la columna A el valor de la columna C es mayor a 20.000. Además, pide que describa la estrategia empleada para resolver este punto. En la tarea 1.2, como recordarán, trata de la apertura de un CDT en donde se indican los valores obtenidos durante cada periodo y se le solicita al estudiante que indique el dinero que debe recibir en junio de 2019. En la verificación de datos indicamos una modificación que se realizó a la relación de los criterios de logro con las expectativas de nivel superior, en donde se incluyeron relaciones entre algunos criterios y 3 capacidades matemáticas que no estaban relacionadas anteriormente. De igual manera, el proceso matemático de interpretación se incluyó, aunque solamente en el criterio 1.9. En cuanto a los análisis de los resultados, vemos que en el error se está saltando la... Sí, se está saltando. La anterior. La anterior. En cuanto al análisis, iniciamos con los resultados que se evidenciaron en las actividades y vemos, por ejemplo, que en la tarea 1.1 el error E11 fue el que más incidencia tuvo en la tarea. Este error indica sobre hacer lectura de la situación no matemática y reunir parcialmente la información para resolver la tarea. Este error fue un gran distractor debido a que en la tarea, vemos en la imagen, en esta imagen, la pirámide que aparecía ahí hizo que los estudiantes se fijaran más en las diferentes sucesiones que se podían presentar en la pirámide que como tal en la columna C. En cuanto a la tarea 1.2, los errores que más incidieron en su desarrollo fue el error E1 y el error E40. El error E1 indica establecer que una progresión es aritmética cuando es geométrica. Este error ocurrió porque los estudiantes intuitivamente consideraban que la progresión debía ser aritmética, aun cuando se indicó desde el principio que no lo era así. El error E40 indicaba realizar operaciones entre números reales sin tener en cuenta las propiedades de estos. Este error se activó bastante porque, como se observa en la tarea, los valores que indican en la progresión tienen cantidades de 2 cifras y además son decimales, lo que hace que la división entre estos valores les resulte un poco complicado para estudiantes de grado 11. Ya en el análisis, en cuanto a las expectativas de nivel superior, observamos que aunque nosotros pretendíamos que las capacidades de representación y utilización de operaciones fueran las más relevantes, como se observa en la imagen, las que realmente tuvieron protagonismo fueron la de matematización,
diseño de estrategias y de comunicación. Mientras que las capacidades que nosotros pretendíamos trabajar, que era la de representación y la de utilización de operaciones, fueron las más bajas. Vemos que esto se debe a que los criterios que se trabajaban en estas dos capacidades fueron los que más errores tuvieron al momento del desarrollo. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, encontramos que la expectativa EA1, desarrollar confianza en las propias habilidades para calcular los términos desconocidos en las progresiones geométricas, fue la que más contribuyó al desarrollo de la guía. Consideramos que se debe a que, como se observa en la tabla EA1, está relacionada en ambas tareas a los criterios de logro, donde se finalizan los caminos de aprendizaje. Estos criterios tuvieron mínimas activaciones parciales o nulas, mientras que la expectativa EA3, como vemos, solamente se desarrolló en la tarea 1.2. Por eso fue la que menor activación tuvo. Sin embargo, la percepción que teníamos respecto de la contribución del objetivo a las expectativas afectivas es muy similar a los resultados arrojados, excepto en EA3, donde esperábamos que la tarea 1.2 tuviera una mejor incidencia en esta expectativa. En cuanto a la percepción de la motivación, al comparar los resultados del matematógrafo y la percepción que se tenía de las tareas del objetivo, encontramos una similitud del 50%. A pesar de esto, algunos estudiantes, más de los que pensábamos, no tenían muy claro por qué y para qué resolver la tarea, no reconocieron sus errores en el proceso y no consideraron relevante la interacción con sus compañeros. Por lo tanto, se reitera la necesidad de ser más concisos en las tareas, en la mejora de las ayudas y en fortalecer la socialización de la tarea en el gran grupo. En la percepción de los criterios de logro, identificamos que en el 50% de estos criterios la percepción del profesor se acercó a los resultados. De manera específica, vemos que en los criterios de logro 1.1, 1.4 y 1.7, la percepción de los estudiantes es inferior a la del profesor. De acuerdo a esto, es necesario mejorar la redacción de las tareas, ser más explícitos en la solicitud de una representación para el desarrollo de la tarea y trabajar previamente aún más en la descomposición de términos. En cuanto a la corrección de las tareas, a partir de lo que encontramos en el análisis, pensamos que en las metas de la tarea 1.1 era importante que los estudiantes lograran descubrir algunos patrones de crecimiento o regularidades en la situación planteada y además hacer uso del tablero y marcadores para explicar algunas estrategias a manera de ayuda. En la tarea 1.2 las modificaciones que se hicieron fue cambiar los valores como tal de la tabla para que en algún caso el estudiante pudiera hacer una división de solamente un dígito, y los periodos que antes eran trimestrales ahora se hicieron anuales, porque esto confundió bastante a los estudiantes. Además, se busca en esta tarea que las metas sean descubrir que la división entre dos términos consecutivos de la progresión sea la manera más eficiente de encontrar la progresión. Y por otro lado, se va a permitir el uso de la calculadora para aquellos estudiantes que, aparte del refuerzo que se hizo previamente a la unidad, logren superar el inconveniente con los números racionales. Dentro de las dificultades vemos que el análisis de pronto en algunas tablas fue un poco difícil, ya que, por ejemplo, en esta casilla, cuando uno se paraba en la silla de pronto podíamos guiarnos respecto a qué información hacía referencia, pero por ejemplo en esta la información que nos arroja no es muy relevante y no podemos como tal decir ese valor a qué se refiere. Inclusive en el video, en esta valoración aparecen valores mayores al 100, es decir que no es posible tomar este valor como un porcentaje. Esta dificultad que estoy mencionando se encontraba en el archivo ACLE, en la hoja logro de objetivos. Como conclusión, la unidad pretendía aportar al desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales de la utilización de operaciones y de representación,
Sin embargo, errores en las operaciones con reales y la falta de uso de representación por parte de algunos estudiantes para interpretar la situación hicieron que las capacidades a destacar fueran la matematización y el diseño de estrategias. Los errores en los que más incurrieron los estudiantes para el criterio de logro 1.1 se refiere a la identificación de los datos de la situación, los cuales son E1 y E2, en donde los estudiantes determinan que una progresión es aritmética cuando es geométrica. Por otro lado, el error en el que más incurren los estudiantes para el criterio de logro 1.6 se refiere a hallar la razón por medio del ensayo y error, en donde el estudiante realiza operaciones sin tener en cuenta las propiedades.